Todos estamos inmersos en un mundo y un universo aparente, un macrocosmos y un microcosmos, regidos por la física y la mecánica cuántica. Estos se revelan solo ante nuestros ojos que funcionan como decodificadores de las formas pensamiento, según se comprueba en últimos descubrimientos científicos. Mientras no observamos, no existen las cosas de la manera en que lo queremos percibir. La mente y los sentidos juegan un papel importante para mantenernos en una prisión de ensueño, cuyos barrotes se hacen más fuertes con el desenfreno de nuestras emociones. Estos factores subsisten mientras el yo, el falso yo, es decir, el ego falso, se imponga queriendo mostrar nuestra verdad. Buda decía, haz que el agua de tu estanque se calme, y esto se logra quitando la mente, entrenándola para dejar fluir nuestro verdadero yo. La enseñanza y práctica del Zen en el budismo se basa en el presente, el aquí y ahora, el cual se alcanza a través del Zazen, la meditación sentada. Ella nos trae la liberación de los deseos que conllevan al sufrimiento a través del despertar, es decir, la iluminación, el Satori. La sabiduría donde no hay dualidad, es caer en la cuenta de la propia naturaleza. Arturo Pozo nos hablará en este programa de Zazen y la iluminación. Bienvenidos queridos amigos, los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy tenemos como invitado a este gran amigo del programa, Arturo Pozo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Jacqueline. Bienvenida aquí a tu casa. Pues yo siempre con el gusto de poder recibir tus enseñanzas, de estar contigo, de tu buena vibra. Para nosotros es un regalo tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias. Pues ahora tenemos el tema de Zazen y la iluminación. Vamos a seguir con este tema de qué es la iluminación desde diversos campos, escuelas, aprendizajes. Y bueno, vamos a ver con esta pregunta, ¿qué es el Zazen? El Zazen es la clave del trabajo budista Zen. Habría que decir antes que budismo significa práctica de darse cuenta, porque estamos muy dormidos, o práctica del despertar, que también se le llama iluminación. Entonces, el Zazen es encarnar las enseñanzas del Buda histórico, el príncipe Shakyamuni Buda, que se iluminó. Entonces es la práctica. Otra cosa es leer las enseñanzas. Nosotros decimos que leer las enseñanzas es bueno, pero no te lleva a la iluminación. Puedes dormir con una grabadora que toda la noche te esté dando las enseñanzas, pero no sirve. O sea, puedes llegar a ser una mejor persona, pero de lo que se trata es lograr la verdad última, no a medias verdades, ni engaños. Entonces, budismo es práctica de darse cuenta y Buda significa despierto. El que se dio cuenta no es un dios, no es alguien para adorar. Su figura para los aspirantes al budismo significa recordarte de tu trabajo todo el tiempo, tu atención continua todo el tiempo. Y debo decir que el budismo comienza después de la iluminación. Yo soy un practicante budista cada vez más serio en el Zazen y en las enseñanzas. Sin embargo, todavía no tengo la experiencia completa, voy acercándome a algo así. Entonces podría decir que soy un aspirante al budismo. El Zazen es la práctica que te lleva de alguna manera a ese reconocimiento de la verdad plena, de la iluminación. ¿En qué consta ese Zazen? El Zazen, hay dos tipos de Zazen. El Zazen en quietud, cuando te sientas y empiezas a practicar Zazen, y el Zazen en la vigilia, que significa practicar con atención continua a tus pensamientos, tu cuerpo, cómo te enganchas, ¿no? ¿Y por qué la clave del budismo zen es el Zazen? Porque a través del Zazen lo que vas logrando es la disolución del yo ego. El yo ego es el problema. Es decir, en general, cuando decimos que estamos dormidos, es que no tenemos idea de nuestro yo ego, que es la mente. El trabajo de Zazen es ir
disolviendo el yo ego que provoca todos los problemas, la ansiedad, el estrés, la depresión, etcétera, porque vive en la dualidad. El yo ego vive en el pasado y en el futuro, que no existen. O sea, lo que yo he dicho hace 3 segundos ya no existe. Y el futuro todavía no ha llegado. Entonces, incluso el presente, ¿qué es el presente? Este momento es el presente, pero ya pasó. Entonces, es como estar todo el tiempo en el presente, lo más que se pueda, para encontrar tu propia naturaleza, tu naturaleza verdadera, que en el budismo le llamamos naturaleza búdica, que es de todos. No es solamente los aspirantes al budismo, sino que es de los ladrones, es de las prostitutas, de los santos, de todos los seres humanos. Está ahí eso. Y eso que está allí, también en otras denominaciones religiosas, cuando tienen este despertar, le llaman Dios. Entonces el punto es estar todo el tiempo en Dios y que eso sea lo que te guía. Entonces lo que nos guía en general en el mundo, en esta dormidera, es el yo ego, este que está siempre conceptualizando, criticando, juzgando, etc. Y eso es lo que provoca todos los problemas. No se ve la vida tal como es, sino que se ve la vida a través de lo que piensas, que es una mentira, es un engaño. Entonces, cuando eso empieza a desaparecer, esa discriminación, ese pensar, que a veces es un pensar muy loco, empieza a tener más tranquilidad, más paz, porque te estás acercando a tu naturaleza búdica, a tu naturaleza verdadera, ¿sí? Así que por ahí va el asunto. Ok. ¿Es una práctica de meditación constante, aparte de otras tantas cosas? El Zazen sí es una meditación y lo que tienes que hacer a través de técnicas como Chikantasa o Koan o la respiración, que son medios, o el conteo, ¿no?, de la respiración, no son el fin. Significa que tienes que olvidarte de todo, aunque, no sé, algo terrible, así que se está muriendo tu mamá al lado tuyo, o tu hijo, algo terrible, o que vayas a perder la fortuna, ¿no?, que está en peligro, ¿no? Olvídate de todo eso, olvídate, desecha todo y dedícate a trabajar en el sentido de que tienes que soltar la mente y soltar el cuerpo. Entonces, no es para lograr algo, es sencillamente para estar profundamente, que es la vida, es practicar la vida. Entonces, en este estar que cuesta muchísimo, porque el yo ego es una estructura condicionada, material, solo que sutil, que está ahí, que no se puede medir, no se deja. Y como decía Carl Jung, que le entró al budismo, digamos, a estudiarlo y a practicar, él decía que en este nivel de conciencia general, el ego es independiente. Es decir, ustedes lo pueden ver a cada rato, o sea, están haciendo algo y viene una idea, están haciendo otra cosa, otra idea, ¿no? Entonces, en el budismo se reconocen 6 estados de la mente, la que tenemos normalmente, ¿no? Un estado es el cielo, ¿no? El cielo es la felicidad, ahí no necesita practicar sasen, ¿no? Luego está el lugar de los seres humanos. Este lugar es cuando está entre felicidad e infelicidad, frustración y no frustración, está la dualidad. Este es el lugar donde podemos practicar sasen. Luego está el infierno. Esas personas que viven el infierno, cualquier cosa es el infierno. O sea, aunque sea positivo, siempre hay una crítica negativa, siempre está viviendo así esa persona. Así es. Esa persona no puede practicar sasen. Luego, a ver si me acuerdo, está el mundo de los espíritus hambrientos, que son los que no se sacían, ¿no? La codicia, que la vemos
Ustedes lo pueden pensar eso, ¿verdad? Que tenemos mucha codicia en los directivos, en la gente que, en algunos, ¿no? Es la de agarrar cosas, de tener cosas El poder. para el poder y distorsionado también, Ujú. si viene de la codicia. Y bueno, pues esa persona no puede practicar sasen, todavía no se da cuenta de lo que está haciendo. Otro son los demonios de la ira, y lo tenemos, bueno, no les voy a decir, pero ustedes ya han visto las noticias últimamente, del que quiere pelear, pelear, pelear y destruir. Ese no puede practicar sasen, todavía no se da cuenta. Y bueno, somos dirigidos por gente así también. Ujú. Y países enteros que Así es. resuenan con, con esta forma de transmigración Transmisión. de nuestra mente. Entonces, lo que yo estoy hablando para estas situaciones, y para esta gente, no les interesa o no van a entender nada. Ujú. En el plano de los seres humanos también habrá gente que entienda y otros que entiendan menos, porque la práctica en sí del sasen es que entras en el silencio. Entonces, ¿qué pasa en el proceso del sasen? Es que primero tu cabeza está entre la felicidad, la infelicidad, los deseos, ¿no? Las cosas que no has logrado, lo que quisieras lograr, etcétera. Está todo eso ahí metido, revuelto, y eso es lo que te hace sufrir, porque ese es el yo ego, es el yo ego condicionado. Entonces, cuando nacemos, en la concepción de nosotros, empieza la forma. Yo voy a explicar un poco lo que es la conciencia, lo que nosotros llamamos Ajá. conciencia. Entonces, la forma, la medida que crecemos, 4 meses después, viene la sensación, ¿no? El bebito tiene sensaciones, solamente eso, Ujú. agrados, desagrados, Así es. Todo el estímulo de los se, sentidos sí, se innatos. defeca, Ajá. lo cambian, llora, no le hacen caso, se siente mal, pura sensación. Después vienen más sutilmente las percepciones. Empieza a percibir cosas ya está más grandecito. Y después viene la discriminación. Ya empieza a saber, entre comillas, qué es bueno, qué es malo, qué es bonito, qué es feo, qué le conviene, qué no le conviene. Ujú. La dualidad. Y después se forma la conciencia en este proceso. Entonces ya queda más claro todo eso desde el punto de vista del yo ego. Entonces esta conciencia es la que ve la vida y eso no es la vida. Entonces hemos sido enseñados a que lo que vemos es la realidad. Ujú. Entonces en el planeta hay 8.000 millones de seres humanos y cada uno de estos seres humanos ve, si tiene yo ego, a lo mejor hay varios millones que ya se iluminaron, se dieron cuenta, que ven la vida a través de esta conciencia que es su condicionamiento. Entonces el trabajo de Sazen es desacondicionarse a ese mecanismo que nos Ujú. mantiene en el engaño y en el sufrimiento, Claro. porque esa es la cosa, o sea, si el engaño nos hiciera felices, bueno, pues ahí se Ahí queda. estaríamos. Y nadie lo puede hacer por ti. Nadie, ni Buda, ni Jesús, ni nadie lo puede, lo tienes que hacer tú nomás, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el trabajo de eliminar la guerra interna que tienes y que no te das cuenta porque crees que eso es normal. Crees que es normal estar estresado, estar angustiado, estar deprimido y dices, así es la vida. Ujú. No, la vida no es así. La vida empieza a pasar cuando empiezas a practicar y a conocer tu verdadero yo, que no es este chico yo, pequeño yo, que es el yo ego. Y no hay que lograr nada, porque si te sientas en el sasen a tratar de a ver cómo te sacas la lotería o cómo te quieren, eso es bullshit, Ujú. basura. O sea, lo que tienes que hacer es meterte y soltar la mente, soltar el cuerpo, soltar la mente, soltar el cuerpo, con estas metodologías de Koan, Shikantaza o contar la respiración.
y te das cuenta que no hay nada que lograr, Ujú. que todo está bien, porque todo obedece a causa y efecto, todo. ¿Sí? Y de aquí lo que vamos, en el Zen se llama cuando logras eso, cuando te das cuenta, que es iluminación, que todo está vacío. En el Zen decimos vacío. Pero el vacío no es que así que no hay nada, no, sino que tampoco es como le decía a aquella Jacqueline que yo te explicara el sabor del mango, si nunca has comido un mango, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que sí es que estás vacío del bla, 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 Ujú. ¿sí? Eso ya no existe. Ya no, y sí existe el pensamiento, pero el pensamiento sale del vacío. Y en términos de una iluminación, de una religión, y que eso es teosófica, es Dios. Y está en todas partes. Ujú. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está Ujú. aquí. Y no hay forma, no existe la forma. Entonces, y eso después hay que madurarlo. Porque te das cuenta de que no existe la forma, que la silla, nosotros le pusimos nombre a esto, se llama silla, pero no existe como tal, está vacío, está vacío, está vacío, está vacío. Bueno, eso es casi imposible explicarlo, pero te trae felicidad porque lograste encontrar tu mente natural. Y es un trabajo difícil, porque tienes que, el yo ego no se deja como decía Jung, mecanismos independientes, no se deja. Ujú. Y tratas de estar, te saca, te saca, te saca. ¿Y cómo te saca? Ay, tengo que hacer esto, tengo que comer esto, tengo que quisiera tener esto. Son los deseos que están ahí. Y todos los deseos son engañosos. Entonces, todo lo que aparezca como gusto o disgusto ya está fuera del sasen. Entonces, de a poquito vas entrando en ti y llegas a descubrir lo que siempre ha estado allí. Nada más. Es tu naturaleza, como cuando naciste, ¡ting! Ujú. Ahí está todo, ¿no? Después te empezaste a enfermar. ¿Por qué? Por un proceso que ha sido para todos, así, hasta lograr esto que hablaba de la conciencia, que es un tipo de enfermedad, que es la enfermedad fundamental, Ujú. porque puedes tener todos tus análisis médicos bien, tus triglicéridos, y te dicen que estás sano. No, no estás sano. Si no lograste estar con el vacío o con Dios, no hay caso. ¿Cuál es el primer mandamiento de la iglesia? Creo que es amar a Dios sobre Nada todas las más. cosas. Y estar en el vacío es amar el vacío sobre todas las, y todo el tiempo. Si te sales de ahí, ya empieza el yo ego a ser dueño de ti y empiezas a tener la posibilidad de sufrir, porque ya estás discriminando, ya estás en la Exacto. dualidad. Entonces el camino espiritual en general es cuando vas disolviendo la dualidad y las cosas son tal como son. Cuando te despiertas o te das cuenta, las cosas son tal como son, ni más ni menos, así son. ¿Mm? Sí, no hay juicios de valor que tengas que Nada, nada, ofrecer. Ajá. nada de juicio, no hay juicio, no hay pensamiento, Sí, porque el pensamiento sale del yo ego. exacto. Entonces, ya no hay, no hay pensamiento sencillamente, sino que tú eres dueño del pensamiento Ujú. que sale del vacío, que sale de Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, pensar que si somos 8.000 millones de personas y la gran mayoría están dormidos, imagínate el futuro que nos toca. Exacto. Pero es así nomás. O sea, también puedo pensar en eso. ¿Sí? Pero es así nomás, va a pasar lo que tiene que pasar. Y es así nomás porque son causas y efectos, no es casualidad. Así es. Digamos, estar destruyendo el planeta, destruyéndolo, pero es por esto, por el yo ego. Entonces no hay alguien que te va a cambiar la vida por un discurso, a no ser que en el discurso aparezca algo que te mueva un poquito, pero no te vas a iluminar
por las enseñanzas Ujú. solamente. Exacto. Cuando sucede en el Zazen, la iluminación, te das cuenta que las enseñanzas también están vacías. No hay nada. O sea, las cosas son así. Me da risa eso porque es tan increíble y tan sencillo y tan complejo lo que tuviste que hacer para llegar a eso, llegar a tu naturaleza, de encontrar la vida. O sea, Ajá. lo que llamamos vida, porque tampoco es, a propósito, no existe la muerte, te das cuenta que no existe la muerte. Es que si metes el concepto inmortal, ya no. Ajá. No existe eso, vida ni muerte, ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo, no existe eso. Están las cosas tal como son y están en este momento, en el ahora, pero estamos muy lejos del ahora Ujú. porque el yo ego nos saca En con la todo momento. crítica hacia la esposa, el esposo, la hija, el Ajá. hijo y el gato y el perro y la rata que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que allí es donde emanan de esta práctica, aunque están los preceptos, emana la compasión, Ujú. emana el amor. Sí, ¿no? Y el amor y la compasión es porque los seres están dormidos y están sufriendo sin saber, están en la ignorancia plena. Ujú. ¿Sí? Y siempre corriendo detrás de algo sin saber qué. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que no tiene sentido, o sea, ¿qué sentido tiene correr tanto detrás de esto? Entonces hay una diferencia entre estudiar para entender y estudiar el yo. Y el punto fundamental es estudiar el yo. A través del sasen te vas dando cuenta cómo estás de loquito o loquita. Todos estamos muy loquitos. Claro, ¿qué es lo que me ha pasado? Y entonces cada vez lo único que puedo decir es que estoy menos loco, estoy menos enfermo, ¿no? Ajá. O sea, vivo más la vida más intensamente, porque estoy más cerca del presente, que se me va, que se me va todo. Entonces, la práctica es que no se te vaya el presente y olvídate de ti mismo. Entonces, conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo, de Ujú. toda esta tragedia que nos rodea. Y hay cosas que son tristes. O sea, cuando yo estaba hablando de la mamá, Ajá. que se está muriendo, uno hay que atenderla. Y si se muere, pues hay que llorar. Si tampoco esto es llegar a ser un palo, un pedazo de fierro, No, claro. Sí. ¿no? Sino que sigue siendo humano, sigue Ujú. viviendo la vida humana. Te alegras, te ríes, Ujú. pero no hay Sí, no sujetarte a esos dualidad, sufrimientos y estas cosas. Ujú. no hay dualidad. Pero cuando decimos lo que tú estás diciendo, no sujetarse a eso, sí está bien, pero las enseñanzas ya están. Lo que decía, si te están repitiendo las enseñanzas, estás leyendo las enseñanzas, puedes llegar a ser mejor persona, sí, cierto, pero no te vas a iluminar si no te practicas. Ujú. Si no hay práctica, olvídate. Y lo digo seriamente, así, para que no se sientan culpables, ¿no? Entonces se arman organizaciones por la paz y las personas que están en esas organizaciones habría que ver cómo está su paz. Exacto. O sea, ahí está el secreto. Entonces, cómo está su paz interna o lo hacen o no, en la ecología por una neurosis, que hay que salvar esto y lo otro y están angustiados. Entonces, el camino del Buda es muy claro. O sea, él hacía, no me cabe duda, hacía Zazen. Ujú. Y lo que hacemos, los que practicamos el Zazen, guiados por un maestro que nos enseña el Dharma. El Dharma se conoce así en general como enseñanza. Sin embargo, nos enseña que las cosas son como son. Llegar a eso. Y a motivarte para que tú te liberes, no para que lo sigas a él. Ujú. Eso no. Ujú. Y con mucho respeto a mis maestros, pues afortunadamente nunca los seguí porque nunca fue esa la pretensión de ellos de seguirlos, sino que tú eres tu propio maestro.
ellos te enseñan a que tú seas tu propio maestro, porque nadie más se va a iluminar por ti Claro. si no lo haces tú. Entonces es muy claro y es muy serio, ¿no? Muy serio, o lo haces o no lo haces. Y está bien, si no lo haces también está bien, solo que vas a seguir sufriendo. Y puedes ir a los lugares más fantásticos y maravillosos del mundo porque tienes el poder económico y viajas y al final llevas esa insatisfacción, va a aparecer la ansiedad. Mira qué bonito, Cartago, Roma, tan bonito, increíble. Y el rato llegas al hotel, ¿no? O te aburres ya de viajar, ya conoces todo el planeta, ¿no? Exacto. Entonces, nada de lo exterior está relacionado con la iluminación, nada. Solamente es tu trabajo de conocer tu yo, para que aparezca tu yo real, tu Así es. naturaleza. Y la iluminación sí existe. O sea, y todos lo podemos hacer. O sea, el Buda la enseñó para todos. Unos la pueden tener en una semana, Ajá. si realmente ya les cae el 20 y empiezan a solamente soltar, soltar, ¿no? Otros en un año, otros en 30 años, otros en 40 años, otros en el momento de la muerte, pero ya están en el camino. ¿Sí? Así es. Con todo esto que nos estás comentando, pues veo que hay muchas enseñanzas donde nos dan claves para trabajar aspectos que nos detienen a esta parte humana, a estos sufrimientos y bueno, es un trabajo constante que hay que hacer con ellos. Pero también se dice que es como que ya está el destino ahí, ¿no? Como que está todo para que caigas en este sufrimiento. Y lo que yo veía que, por ejemplo, el budismo zen, ¿no? Tiene, es que tú eres el creador de tu propia realidad. Ve al ser humano como el creador mismo de lo que hay ahí. Entonces esto lo responsabiliza de una manera especial para decir, bueno, pues sí, estás sufriendo, pero eres tú el causante, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer desde esta, mirarse internamente, desde este expansión de entendimiento, para que tu vida sea plena? Y tú lo vas construyendo instante tras instante. ¿Estoy bien o por ahí va? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En el Zen hay historias, ¿no? Son relatos históricos, no son cuentos. Por ejemplo, hay una historia de un monje budista Zen que tiene lepra y va con el maestro y le dice, maestro, tengo muy mal karma porque tengo lepra. Y bueno, pues ¿me puede usted sacar ese karma, ayudar a sacar ese karma? Y le dice el maestro, le dice, mira, encuentra tu karma y me lo traes en 2 días más. ¿No? Pues llega el monje y dice, pero no lo vi por ningún lado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Existe o no existe? No, pues no existe. Y el tipo ahí se ilumina, ¿no? O sea, este cuento de que, no, ahorita, si eres un asesino, en este momento, si te metes en Sazen y te puedes iluminar. Y por eso Jesús y Buda y tantos otros iluminados se metían con todos, porque todos tienen la esencia, tienen la naturaleza búdica, todo el mundo tiene la naturaleza búdica. Entonces, tampoco hay más ventajas y menos ventajas y porque uno es bueno se va a iluminar antes que uno que es malo. No, no, de repente, ¡ah! No te llegó. Ujú. Exacto. Y este es un cultivo constante porque existen estas trampas del propio ego en las que te van a hacer caer seguramente, o vas ya teniendo una conciencia más plena a pesar de ciertos resbalones. Claro, por eso es muy importante, es fundamental. Yo con mi yo ego estuve 2 años practicando Zazen y decía, no, yo me ilumino por mí mismo, hasta que encontré mi primer maestro de Zen y mi vida cambió. Es decir, es otra cosa, es una persona que te enseña el Dharma y practicas Zen Ujú. y luego y sabes los preceptos también.
pues ya. Pero si no hay maestro, lo que tú dices, pues es el engaño, te empiezas a engañar y te empiezas a creer algo. Ujú. Y ya estás perdido cuando te crees algo que ya estás cerca de la iluminación. ¿Estaré cerca de la iluminación? Ya te fregaste porque es el yo ego que está preguntando, si te vas a iluminar o no. ¿Cuál es tu interés? Sí, ya. Entonces es desinteresado, es Ajá. sin expectativas, te sientas nomás a soltar, soltar, soltar. Y el ego no te va a dejar, no te va a dejar, o sea, entonces tienes que tener persistencia, determinación y diario, y diario, y diario, aunque sean 10 minutos, media hora mejor, ¿no? Ujú. Diaria, ya. Sentarse, sentarse, a estar nada más, a estar y tratar de parar toda esta locura, esta enfermedad. Así que siempre nos está engañando el yo ego, siempre Ujú. este yo que hemos inventado, que es una ilusión, pero que la vivimos como verdad, como algo real. Ujú. Y en este sentido, pues no existe nada que sea constante, que tenga una sustancia. Todo lo que aparece, desaparece, todo. Nosotros mismos aparecemos y desaparecemos en este corto tiempo de vida que tenemos. Y no tenemos una sustancia real. Pensamos que el ego, que el yo ego, que a veces algunos reflexionan que es real, que ahí está, que es una sustancia. No tiene sustancia, es insustancial. Y todas las cosas son insustanciales. Algunas son más duras, esto es más duro que la parte orgánica, Ajá. pero es insustancial. Solamente que nuestra percepción de la sustancia, de la forma, proviene de esta conciencia que expliqué al principio, Ujú. que es un engaño. Entonces nos hace ver las formas y vivimos en un mundo de formas, pero no existe eso. Ujú. Ujú. Así es. Entonces darse cuenta de eso te genera la libertad porque eso es la realidad. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, cuando pasa eso, el despertar, tienes que madurar, porque después tienes que hablar en términos de forma, o sea, Exacto. el trípode, el té, tú, Adrián por allá, este para todo. Entonces también se dice en el budismo, primero los ríos son ríos y las montañas son montañas. Después, los ríos no son ríos ni las montañas montañas. Cuando te despiertas, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es la realidad? Y después maduras eso y los ríos vuelven a ser ríos y las montañas montañas. Sigue siendo la misma persona, solo que ya no sale tu argumentación Ajá. desde el intelecto, que es muy Exacto. chiquito, sino que sale del vacío, sale de Ujú. Dios. Ujú. Claro, en el budismo no se habla de Dios. El budismo tampoco es ateo, es Ajá. no teísta, que es otra cosa, es decir, no se mete en disquisiciones si Dios existe o no existe, porque por esto se han matado millones de personas, sino que entra en una cuestión práctica nomás, Ujú. y ahí lo que encuentra le dice, pues esto es Dios, Exacto. podría ser Dios, o es Dios. Religiones hay muchas, y tú me platicabas que tú practicaste Sazen con un sacerdote Sí, catalán católico. sí, sí, sí. Sí, eso fíjate que precisamente pues inspira otra pregunta porque en la experiencia que tuve fue maravilloso, ¿no? Conocer a este padre, el padre Jerónimo, que pues ya trascendió el año pasado, pero tenía una escuela del silencio y un lugar de meditación que me dices que lo pudiste conocer. Y bueno, él aplicaba, era un calidad de ermita franciscano, y él tenía una instrucción también sobre el budismo zazen, bueno, el budismo zen y la práctica del zazen. Y nos enseñaba zazen a nosotros, ¿no? Entonces había un momento específico a la semana que íbamos con él y era toda la meditación y algunas otras prácticas dentro del budismo zen. Y era mágico porque lo que hacía era acercar esta parte de la, digamos, idiosincrasia del catolicismo
y lo reforzaba con el conocimiento del Zen y del Zazen. Y entonces era, pues, mágico, digámoslo así, porque, pues, te hacía entender algunos conceptos, pero era precisamente esto, la práctica del Zazen donde te dejabas y te ibas y estar encontrándote a través de la meditación en esa interno, en ese vacío, digámoslo, ¿no? Esto me hace preguntarte, ¿es adaptable la práctica del Zazen a cualquier otra idiosincrasia, a cualquier otra religión, a cualquier otra postura filosófica en sí? ¿Y qué te puede ofrecer? Claro, yo practiqué en un monasterio budista Zen con el jefe de la iglesia anglicana en Nueva York, con monjes franciscanos, con personas islámicas del Islam, porque el Zazen no es ideológico, Ujú, el Zazen es tuyo, es de todo el mundo. Lo que hace el Zazen es que refresca, renueva tu creencia. Entonces, cuando empecé a practicar Zazen, empecé a entender las enseñanzas de Jesús realmente, ujú, no como me las enseñaron en el catecismo, se profundizaron con el Zazen. Y eso no me hizo ser, digamos, católico, sino que seguí, ni budista, ujú, seguía haciendo Zazen, 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 para encontrar la verdad última que es para los islámicos, para los ladrones, para los judíos, para los que siguen el budismo, para todos, está allí. Entonces, es nuestra naturaleza de todos, ujú, ¿no? Y si lo haces, no quiere decir que eres budista. Ahora, si lo haces bien, si lo quieres hacer bien, pues tienes que ir con un maestro que realmente te vaya enseñando cómo se hacen las cosas y que tú lo practiques. Pero si solamente tienes un maestro que te habla de enseñanzas y de cosas bonitas y de los santos y de lo que él hace, etc., ujú, no sirve. Digamos, cuando decía que lo digo en serio, no digo que eso sea falso, sino que te puedes ser mejor persona. Pero no, si quieres buscar la iluminación, tienes que hacer sasen. ujú. Y que no es prerrogativa del budismo, sino que puedes, con buenas enseñanzas y un buen sasen, y puedes estar, no sé, en una organización deportiva a lo mejor. Pero el sasen es el sasen. Así es. Y tiene que ser muy, o sea, los maestros, mis maestros budistas, todos fueron muy compasivos, amables, pero la práctica no te la dejaba, o sea, ¿no? Ujú, O sea, disciplina. claro, Ahí tiene que haber disciplina, o sea, y es disciplinar la mente, empezar a ordenarla, a organizarla. claro. En este sentido, por ejemplo, yo soy psicólogo porque estudié en psicología integrada, pero hay gente que mezcla estas cosas, la psicología y el budismo zen. Ahora, mi experiencia, digamos, lo que quiero decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra Ajá. cosa. En Estados Unidos, ya hace muchos años, un psicólogo que se respete practica budismo zen. O dentro de su currículum o su presentación, es un psicoanalista de la línea Lacan, de freudiano, junguiano, lo que Mm, sea, y, budista zen. ujú, Esto, digamos, me rememora que el zen, por ejemplo, en Japón, donde hay muchos monasterios zen, empezó a decaer, ¿no? Y maestros se vinieron a Occidente a mm, enseñar ujú, zen. A mí me tocó uno de esos, de los buenos maestros ujú, iluminados, japonés. ¿Y por qué empezó a decaer? Porque se metió la comodidad, empezaron a eliminar el zen, digamos, y a solamente hablar de las enseñanzas del Buda. mm, Y pues se perdió eso, claro. se perdió el espíritu. Entonces los maestros, la mayoría de los maestros budistas zen, yo creo que
de todos los que sé que Ajá. vinieron a Occidente, eran maestros que querían o que sí fueron enseñados en el Zazen. Ujú. Y el Zazen es lo fundamental en la enseñanza. Entonces, también las cosas que aparecen desaparecen. Entonces, no me cabe duda que el budismo va a desaparecer. Sí. Así como todas las religiones Ajá, van a aparecer otras cosas. ajá, Es, digamos, la Ciudad de México hace 50 años. Han desaparecido, pero montones de cosas. ajá, Han desaparecido también dichos del lenguaje que había antes, hace claro, 50 años. Ya aparecen otras cosas. Y así es la vida. sí. Es Por, impermanente. por ejemplo, pienso ahora en esta técnica de mindfulness, ¿no? Donde se utiliza las prácticas de meditación para la atención plena y que, bueno, recoge más bien todas estas enseñanzas budistas para aplicarla a una modernidad. Y van implícitas una serie de otras cosas, ¿no? Incluso psicología y demás que ya se fusionan ahí. Pero sí, como dices, esta práctica de la meditación, ¿no? A través de este ejercicio, pues siempre nos va a beneficiar en muchos terrenos. Sobre todo esta es la práctica del autoconocimiento. Ese es el momento en que estamos con nosotros mismos. Claro. Cuando yo digo que hay una cosa es la psicoterapia Ujú, y otra cosa es el budismo zen o el budismo. Cuando yo estoy practicando y estoy en la terapia, digamos, lo que ayuda ahí muchísimo es estar practicando el presente. ujú, ¿Sí? Entonces mi energía es muy benéfica. Y dependiendo de la persona, yo puedo empezar a decirle algo de las enseñanzas. Porque si hay gente que viene, por ejemplo, yo a veces pongo un ejemplo. Un señor jefe de familia que sale todas las mañanas a su trabajo y se pone un bote de mermelada sobre la cabeza y se va. Y llega a la oficina con el bote y llega todo chorreado de mermelada. Eso es simbólico en el sentido que el bote de mermelada es el enojo, la ansiedad, el estrés, todo eso. No se da cuenta de sí mismo, claro. ¿no? Entonces va a la psicoterapia y si le toca a un buen psicoterapeuta lo que hace es ordenar hasta que se dé cuenta, ay, que yo me ponía un bote de mermelada en la cabeza y ya se lo saca. Y eso es una gran liberación, pero el sufrimiento sigue. Claro. O sea, ya pasó eso Ajá, y la vida continúa, la vida ujú, cotidiana, pero todavía está esa insatisfacción, claro, porque no has encontrado el desde estrés. dónde. Ujú, Entonces, a lo mejor dependiendo del terapeuta, es posible, por ejemplo, el mindfulness. Mindfulness viene del budismo y te ayuda, pues sí, a trabajar en parar eso, ¿no? Pero no tiene que ver con el encuentro de la verdad última, no ujú, tiene que ver. O sea, tiene que ver con un proceso terapéutico que es muy valioso, sí, ujú, pero llega hasta ahí nomás, o sea, se agarra y muchas veces se utiliza para lograr cosas. Es decir, mire, ujú, quiero ser así, ujú. ¿no? Entonces utiliza el mindfulness, entonces Sí. vas a ser una mejor persona. Sí, puede ser, pero el budismo zen no tiene nada que ver con lograr cosas, Ujú, sino que es encontrar tu naturaleza verdadera, tu yo verdadero. Y ujú, eso es el despertar, porque no hay nada que lograr. O sea, cuando te das cuenta, no hay nada que ujú, lograr. Entonces has desechado todo de aquí, de la mente. Has desechado todo y ya eres libre. Eso no significa que te transformes en un robot, sino que tienes que ir al banco, tienes que hacer las cosas, el aseo de la casa, tienes que ir y estar siempre trabajando en el sasén de la vida cotidiana. ujú. Entonces, cuando le preguntaban al Buda cuál es el camino? El camino es la vida cotidiana. Claro. O sea, no solamente haces sasén y luego te largas a matar gente o a robar, ¿no? No, tiene que ser todo el tiempo. Ujú, Todo el tiempo estar en el vacío, en el presente.
El presente, yo una vez estaba en el monasterio, estaba meditando y de repente vienen los pensamientos, ¿no? Entonces viene un pensamiento, ¿qué es Dios? ¡Chas! Entonces la respuesta fue, Dios es este momento que ya se fue. Y si te fuiste de este momento, ya estás en otra, ya estás en el yo ego. ¿Sí? Preguntándote, respondiéndote el diálogo interno que tienes, y tacatán, y es así, la vida es así. Y nunca llegas a nada. Y hay millones y millones de libros de filosofía. Y de repente aparece un pensador nuevo que está diciendo lo mismo camuflado de otras cosas. Sí. Y tiene miles de seguidores. Así es. Y es puro engaño. Entonces, entonces la psicoterapia es muy valiosa y tiene su lugar. El budismo zen es lo más valioso. Porque tiene esa zen y tiene su lugar, ¿no? Entonces, si el psicoterapeuta logra, no es que logre, sino que en las conversaciones la persona se empieza a dar cuenta de algo, puede a lo mejor invitarlo a hacer zen. Sin embargo, si el terapeuta no está iluminado, esta persona tiene que ir con un maestro iluminado, uno que se dio cuenta, un maestro despierto, para que le enseñe el Dharma, que es la enseñanza de que todo está perfecto como está. Tus creencias que son... Es que en realidad cuando decimos que el vacío y que la conciencia está vacía y las percepciones, las sensaciones, todo está vacío, los pensamientos están vacíos, también las creencias están vacías. O sea, si las enseñanzas del Buda están vacías, porque el Buda se dio cuenta de eso, que todo está vacío, y que te sientes feliz y liberado de tus concepciones, de tus creencias y de aferramiento a que así son las cosas, te pierdes. Exacto. ¿No? Entonces él vino a enseñar a liberarse. Así es. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Y depende, como tú decías, de cada uno, no depende de otras cosas. Claro. El maestro es como el dedo que apunta a la luna, ¿no? Tienes que ver la luna que está allá. Pero cuando te despiertas te das cuenta que la luna y el dedo son lo mismo. Es una unidad, todo esto es una unidad, no hay separación de nada. Lo que hace el ego-yo, o el yo-ego, es que vive la separación de las cosas. Así es. En términos emocionales, mentales. Entonces el sufrimiento es psicológico, el dolor ya es más físico. Entonces en el budismo en general, porque hay otras escuelas budistas, la escuela tibetana, la escuela vipassana, y otras escuelas que hacen mezclas entre el yoga y son eclécticas, ¿no? Sin embargo, las escuelas principales, en lo que estamos de acuerdo, es en las 4 nobles verdades y en el camino óctuple, que son los preceptos, básicamente, que hay que observar. Y de allí, pues, cada escuela tiene su estilo para lidiar con eso, Claro. ¿no? O trabajar con eso. Continuaremos con estas enseñanzas la próxima semana. Esto fue Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca.